Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a EMOL TV. La actividad minera representa parte importante en el desarrollo económico del país. En el norte, específicamente en la región de Antofagasta, se concentra una gran cantidad de mineras. De hecho, el 54% de la producción de cobre tiene lugar en esa región. Para hablar sobre la importancia e influencia que tiene la actividad minera en esa zona, conversaremos con el gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Fernando Cortés, para hablar en detalle sobre este tema. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Valentina, con mucho entusiasmo aquí para hablar de la principal industria del país. Perfecto, Fernando. Entonces comencemos. Cuéntenos un poco, porque aquí en Santiago nosotros sabemos que la minería representa a Antofagasta y viceversa, pero desde su perspectiva, ¿cuál es la real vinculación que tiene la población de Antofagasta con esta actividad? Bueno, Valentina, Antofagasta es la capital minera de Chile. El 52% de su producto lo explica directamente la minería. Si a esto le sumamos el resto de los sectores, es decir, el sector portuario, energía, el sector industrial, el sector de los servicios, la verdad es que llegamos a que prácticamente el 100% o un poco menos del PIB de Antofagasta lo explica, directa o indirectamente, la industria minera. Por lo tanto, la población está absolutamente vinculada a la industria minera, por ejemplo, a través del empleo directo o indirecto. Hay que tener presente lo siguiente, y esto los habitantes de la zona central o de la zona sur de Chile no lo saben. La minería es mucho más que el rajo. A uno le hablan en Santiago de minería y la gente se imagina el rajo, el hoyo, ¿no es cierto?, desde donde se están extrayendo los minerales. Pero la minería es mucho más que eso. La minería son empresas de servicio, por ejemplo, en geología, empresas de ingeniería, empresas proveedoras de mantención, empresas de transporte terrestre, el ferrocarril, los servicios portuarios, las empresas que prestan el servicio de generación y distribución eléctrica. Fíjate que nosotros tenemos un registro de empresas proveedoras de la minería y tenemos acreditado en ese registro 1.400 rubros, es decir, 1.400 especialidades de empresas proveedoras que participan en esta industria, que es, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Y en el mundo también se conoce con este nombre técnico del clúster. Estamos hablando de un clúster minero, industrial, energético, portuario. Y en Antofagasta, de alguna manera, todos somos mineros, aun cuando no andemos con casco. Pero en Tocopilla, la gente sabe y ya ha vivido por años vinculado al puerto que existe en Tocopilla, que es un puerto minero, a las centrales eléctricas, ni hablar en Sierra Gorda, que está rodeada por tres grandes compañías, por lo menos en el caso de Taltal lo mismo, en la ciudad de Antofagasta, y por supuesto Calama, que está ahí, ¿no es cierto?, como la gran ciudad vecina de las divisiones de Codelco, o los pueblos de las comunidades, ¿no es cierto?, de la comuna de San Pedro de Atacama, que están directamente vinculadas a la explotación de los salares en la producción de litio, yodo y otros. Es decir, en Antofagasta somos mineros por donde se nos mire, Valentina. Perfecto, Fernando. ¿Y usted cómo ha notado el desarrollo de Antofagasta específicamente en estos últimos 30 años, teniendo en cuenta que han sido los de consolidación de los grandes proyectos mineros y cómo ha influido también la industria minera en el desarrollo de la región? Bueno, estamos hablando de un periodo particularmente relevante para el desarrollo de Antofagasta. Es un periodo globalmente muy virtuoso que se inicia a fines de la década de los 80 con la llegada de Minera Escondida y que a partir de esa, que fue la inversión privada más grande en la historia de Chile, se desata un flujo de inversiones extraordinariamente dinámico, generando una familia de encadenamientos productivos y de servicios muy importante, muy robusto. El cambio
ha sido un cambio espectacular, diría yo, lo que no quiere decir de que no hayan problemas, porque los hay y los podemos conversar también. Pero ha habido un cambio extraordinario y voy a dar algunos ejemplos a manera de resumen, Valentina. Antofagasta, la región de Antofagasta le aportaba al PIB chileno a fines de la década de los 80 un 4% aproximadamente. Hoy día la región de Antofagasta le aporta al PIB chileno un 10%. Sin duda, eso ya está reflejando un salto muy espectacular desde el punto de vista económico. Ahora, en términos más precisos, estratégicamente significativos, que ha significado la industria minera en la región de Antofagasta, yo lo podría resumir, por ejemplo, en lo siguiente. El impacto en energía. Hasta antes de la década del 90, en Antofagasta la energía era muy escasa y muy cara. Escasa y cara. Y por supuesto, eso dificulta mucho o dificultaba mucho el desarrollo de empresas e industrias de cualquier naturaleza, porque la energía es un insumo estratégico, es un insumo básico, ¿no es cierto? Lo sabemos que incluso hasta para las casas. Bueno, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Resulta que hoy día la región de Antofagasta es la primera potencia energética del país en generación y en capacidad de acumulación. Es la primera potencia energética. Hoy día Antofagasta lidera la cartera de proyectos energéticos en construcción, con un volumen del orden de los 2.600 millones de dólares. Y ojo, un dato adicional. Todos esos proyectos hoy día son de energías renovables. Todos. O sea, además con un aporte particularmente significativo desde el punto de vista ambiental. Entonces aquí estamos hablando de un encadenamiento estratégico de la industria minera que ha tironeado el desarrollo energético y es un encadenamiento estratégico porque al disponer de energía, además de energía limpia y de precio competitivo, tú abres una oportunidad enorme para el desarrollo de otras inversiones en el territorio. Primer impacto estratégico de enorme significación. Segundo, el tema portuario. En la región de Antofagasta, hasta inicio de la década de los 90, había principalmente un puerto, que era el puerto de Antofagasta. Lo que hacía, entre otras cosas, que la región presentara una debilidad desde el punto de vista estratégico si es que a ese puerto le ocurría algo, cosa que ocurrió cuando ocurrió un terremoto que imposibilitó que el puerto pudiera seguir prestando servicio y eso produjo un enorme impacto negativo en la industria. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos un sistema logístico portuario extraordinariamente robusto, con puertos en Tocopilla, en Michilla, en Mejillones, que hoy día es un puerto que moviliza más carga que el puerto de Antofagasta, el puerto de Antofagasta y el puerto de Coloso. O sea, tenemos una oferta logística portuaria muy potente que abre una perspectiva de desarrollo estratégico para la región de Antofagasta extraordinariamente valiosa. ¿Y cuál es esa? Es el que se le abre la posibilidad a Antofagasta de poder transformarse en un eje de integración para los países del centro oeste sudamericano con los países del Asia-Pacífico, porque se ofrece ahí una ventaja enorme en cuanto a la distancia y el costo para acceder a esos mercados. Ahí hay un segundo ejemplo de impacto potente, potentísimo desde el punto de vista estratégico para el desarrollo de la región gracias al impacto, al empuje, a esto que llamo yo el tironeo positivo que hace la minería como una verdadera locomotora, que va tironeando el desarrollo de otros carros. Entonces ahí hay un segundo carro. Y termino con el tercer carro particularmente importante y que yo lo destaco como el gran sueño hecho realidad. ¿Y me refiero a qué? Me refiero al proceso de desalación de agua de mar para consumo humano, para consumo industrial y el uso de agua de mar para consumo industrial.
Estoy hablando de tres cosas que a comienzo del 90 era un total y absoluto sueño de uno o dos profesores universitarios muy visionarios en la región de Antofagasta, pero era eso, un sueño, una utopía de estos profesores clarividentes, pero estaba lejos de ser una realidad para todos. Me tocó a mí trabajar muy de cerca con el gobierno en esa oportunidad y claramente no estaba dentro de los planes, ni siquiera de mediano plazo, una cosa como esta. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos, por ejemplo, a Tocopilla, 100% abastecido con agua desalada. Tenemos a Mejillones y Antofagasta, abastecida con más de un 60% con agua desalada. Y en 3 años más van a estar abastecidas con 100% de agua desalada. Antofagasta se va a transformar en el centro, en el mayor centro urbano abastecido con agua desalada en América Latina. Estoy mencionando solo lo referido al agua desalada. Hoy día, además, se han producido unos cambios espectaculares. O sea, se está usando agua de mar cruda para procesos industriales. Se está usando agua de mar desalada para uso industrial en gran escala para la industria. La mayor planta desaladora del continente está, para agua industrial, está instalada en Antofagasta, con una inversión que significó 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares para esta mayor planta. Entonces, Valentina, en estos 30 años se han producido cambios muy significativos. Estoy hablando en términos globales. ¿Ah? Este gran periodo virtuoso que estoy subrayando tuvo un cambio de giro el 2015 con el fin de lo que se llamó el superciclo de los precios del cobre, donde claramente, ¿no es cierto?, a partir de ese momento el dinamismo ha cambiado. Pero destacando estos grandes cambios que yo acabo de mencionar, Antofagasta claramente es una región de oportunidades, ¿no es cierto?, económicas, sociales, ambientales, muy, muy potentes. Fernando, y un poco hablando de este periodo complejo que ha sido la pandemia, ¿cómo ha funcionado la minería durante este tiempo? Bueno, yo creo que Chile en general, ¿no es cierto?, debe agradecer, y todos, ¿no es cierto?, de que esta industria, que es su principal industria, ¿no es cierto?, la principal fuente de exportaciones de Chile, no detuvo sus operaciones. La verdad es que si la minería se hubiera detenido, nos cuesta imaginar el impacto en general para Chile y en particular para las regiones mineras. Afortunadamente, ¿no es cierto?, esta industria es una industria muy, muy profesionalizada, es una industria de clase mundial en muchos estándares, y entonces aquí los protocolos se instalaron con particular rigurosidad, con particular fuerza, y todo eso ha sido garantía, ¿no es cierto?, para que el impacto de esta pandemia haya sido un impacto bien administrado por la industria. Y tanto directamente las operaciones mineras como las empresas proveedoras, pequeñas, medianas y grandes, respetando de manera muy estricta todos estos protocolos, han podido mantener la continuidad operacional que es tan importante para el país, tan importante para la familia y particularmente tan importante para las regiones mineras del norte. Perfecto. Y pasando a otro tema, Fernando, hablemos sobre el proyecto de royalty que ya ha llegado al Senado. ¿Cómo cree usted que impactaría esta iniciativa a la minería si se aprueba la moción tal cual está ahora? ¿Y cómo se vería impactada la región de Antofagasta específicamente? Mira, Valentina, lo que me gustaría decir al respecto, en primer lugar, es que nosotros reconocemos, por supuesto, que los países son democráticas y soberanamente libres, ¿no es cierto?, para decidir, para analizar y tomar decisiones en materia tributaria. ¿Ah? Eso es lo primero. Lo segundo es que esas decisiones, para que cumplan el objetivo recaudacional, ¿no es cierto?, y sustentable de ese tributo,
tiene que hacerse con máximo profesionalismo y rigurosidad técnica, que es lo que nosotros creemos es lo que le falta precisamente a este proyecto. Este proyecto cuya génesis estuvo en parlamentarios de nuestra región, que buscaban algo que compartimos todos en la región de Antofagasta y en las regiones mineras, ¿no es cierto?, que es poder retener más recursos regionalmente, recursos que aporta la minería desde el punto de vista tributario. Sin embargo, esa idea original, ese proyecto original ha sufrido muchos cambios y hoy día prácticamente es un proyecto que le causaría mucho daño a la industria, particularmente a la industria con menores leyes, a la industria que tiene que trabajar, a las empresas mineras que tienen menores leyes, ¿no es cierto?, del mineral, que tienen mayores costos y que prácticamente las pone en una condición de prácticamente no poder sobrevivir si esto efectivamente se aplicara de esta manera. Ahora, esto que estamos diciendo no es una campaña del terror como normalmente se caricaturiza cuando uno hace un comentario de esta naturaleza. En absoluto, en absoluto. Nosotros estamos diciendo, oye, nos parece bien, nos parece legítimo que el país discuta un impuesto a la minería. Por supuesto, nos parece absolutamente legítimo, ¿ah? Necesario de que el país pueda hacerlo, buscando, ¿no es cierto?, por supuesto, compatibilizar el objetivo del máximo aporte a los intereses nacionales y particularmente a los intereses regionales, sin que eso, por supuesto, afecte negativamente el desarrollo del sector. Esa es una cuestión clave, porque si yo defino y aplico un tributo que no tiene fundamento potente desde el punto de vista profesional y técnico, el objetivo declarado puede ser muy loable, muy noble, pero en la práctica puede significar, ¿no es cierto?, que la industria o desaparezca o que el proceso de inversión de esa industria se debilite de manera muy profunda o que la competitividad del país y de la región frente al resto del mundo y los competidores, porque en esto hay competidores, también se debilite. En resumen, es fundamental en esta materia que el análisis sea con el mayor rigor y el mayor profesionalismo. En esa comisión que estudie y defina ese tributo tienen que estar los mejores en Chile, expertos internacionales, se tiene que hacer un excelente benchmarking, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con las cargas tributarias en el resto del mundo, de tal manera de que nosotros podamos asegurar, ¿no es cierto?, el desarrollo dinámico, potente de la industria minera, porque eso le hace bien a Chile y en particular a las regiones mineras. Es decir, un tributo mal diseñado, un tributo que no tiene fundamento potente, que no ha hecho un buen análisis de la industria para las regiones mineras o la región de Antofagasta, sería, por lo que te dije al comienzo, de lo que es Antofagasta como una región minera, tendría un impacto extraordinariamente negativo, no solo a la compañía minera en sí, sino a todo el clúster que yo te mencionaba, a esos 1.400 rubros que nosotros tenemos acreditados en nuestro registro de empresas proveedoras CISEP, a nuestras prácticamente 1.000 empresas proveedoras que tienen casa matriz o sucursal en la región de Antofagasta. Eso tendría un impacto muy negativo desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista del ritmo de la inversión. Ya te señalaba el efecto locomotora que tiene la minería desde el punto de vista económico para el resto de los sectores, el efecto locomotora que tiene desde el punto de vista del empleo. Por lo tanto, y con esto termino, es fundamental que el Senado, que las comisiones del Senado que trabajen en este tema, le pongan pausa para que el trabajo técnico y profesional sea lo más potente posible para garantizar una buena decisión. No se trata de demorar las cosas, ¿no es cierto?, para no salir adelante con una iniciativa de este tipo. No, en absoluto. Ya lo dije al comienzo.
Los chilenos tienen el pleno derecho a discutir y a decidir su carga tributaria en el momento que lo estimen oportuno. Ese no es el problema. El desafío es que eso tiene que hacerse con el rigor técnico requerido, porque si no, y ya tenemos experiencias pasadas en Chile, que se definen tributos con altas expectativas de recaudación, sin embargo, a la vuelta de un par de años, ¿no es cierto?, se constata de que esa recaudación no se produce. ¿Por qué? Bueno, obviamente no estuvo bien hecho el diagnóstico. Y aquí, dado que estamos hablando de la principal industria chilena, del 30% de las exportaciones chilenas, la industria principal, ¿no es cierto?, para las regiones del norte de Chile, las regiones del norte de Chile exigimos de que estas decisiones nuestros parlamentarios la tomen con el máximo profesionalismo y rigor técnico. A las regiones mineras les interesa, ¿no es cierto?, consolidar su desarrollo sustentable. Para eso requieren los recursos que aporta la minería y por supuesto también los recursos que aporta la minería desde el punto de vista tributario. Pero entonces las regiones mineras en discusiones como esta tienen que tener un rol protagónico porque debieran ser además los principales beneficiados, porque los recursos mineros se están sacando desde estas regiones y esa es la sustentabilidad que hay que garantizar. Y Fernando, para ir finalizando un poco, ¿cómo han abordado ustedes esta conversación con otras asociaciones gremiales? ¿Qué tipos de puntos de vista se comparten? Bueno, yo diría de que estamos precisamente en ese proceso, Valentina, intercambiando información, construyendo consenso. Lo que está claro, definitivamente, para todos los gremios, y yo no diría solo de Antofagasta, sino que de todas las regiones mineras, es que esta discusión no puede amenazar el desarrollo de la industria y con todas las complejidades que ella tiene, porque hay diferentes realidades en la industria minera, porque hay diferentes leyes del mineral que se están explotando, porque hay diferentes costos, hay diferentes tamaños de las empresas, ¿no es cierto? Estamos hablando además de inversiones que son de largo plazo. La inversión minera no es una inversión de 5 años, de 10 años, son inversiones de 30, 50 o 100 años. Por lo tanto, el análisis que debe hacerse es un análisis muy profundo y estamos todos de acuerdo en que esa industria, que es la principal industria chilena, que explica el 30% de las exportaciones del país y con un impacto muy importante en el empleo directo y indirecto y particularmente de las regiones mineras, esa industria no puede haberse amenazada. O sea, la carga tributaria tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de captar adecuadamente el interés nacional, el interés regional principalmente, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de estimular la inversión, porque necesitamos la inversión minera en Chile, porque eso es sinónimo de empleo, es sinónimo del encadenamiento productivo al cual yo hacía referencia, Valentina, que por supuesto tiene impacto no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social a través de los salarios y la calidad de vida de la familia. Perfecto, Fernando. Ahí estaba entonces Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, el cual nos estuvo contando sobre el desarrollo minero en esa región y también ahora estábamos hablando sobre el proyecto de royalty y cómo podría influir específicamente en la región de Antofagasta. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros y por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Valentina. Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto. Y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados por las pantallas de EMOL TV. Buenas tardes.